en las relaciones laborales y un poquito más, que creo que es la primera vez que vienes a estar en nuestra compañía, ¿no? O sea, que la gente no te conoce y voy a decir un poquito más sobre ella. Es juez de carrera con antigüedad desde el año 2000 y magistrada especialista en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde enero del 2011. Actualmente doctorada en el programa de doctorado de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha intervenido como ponente en diversos cursos del Consejo General del Poder Judicial y jornadas de dirección de Derecho Social y Laboral y de Seguridad Social. Ha sido autora de diversos artículos publicados en revistas científicas y coautora en distintas obras colectivas de la editorial Lefebvre. También ha sido letrada, coordinadora de Gabinete Técnico del Tribunal Supremo en el área de Seguridad Social. Ha integrado el Tribunal calificado en el proceso selectivo del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y, además de todo eso, pues es una buena compañía para tener a nuestro lado y para que nos vaya ilustrando sobre las novedades legislativas y jurisprudenciales. Así que te doy paso, Alicia, a que desarrolles tu ponencia. Gracias. ¿No? Ya está. Así, ¿no? Y esta es la distancia, ¿no? Pues nada, buenas tardes. La verdad es que estoy encantadísima de estar aquí. La comida ha sido fantástica, la compañía de la comida ha sido fantástica fundamentalmente, con lo cual, bueno, pues nada, espero no aburriros mucho. Traigo un batiburrillo de cosas que me han parecido interesantes. O sea, a la hora de preparar esto, pues siempre lo que yo por lo menos no sé, a lo mejor igual hay alguna otra persona que no lo sepa, ¿no? Entonces, lo que me ha parecido bien ha sido dividir esta intervención como en tres partes bastante diferenciadas. Una primera en la que, bueno, pues os voy a contar algunas noticias que yo por lo menos que tienen cierto impacto mediático sobre el uso o la proliferación del uso de las tecnologías inteligentes, unidas a un instrumento que, bueno, pues está publicado en la página del Ministerio de Trabajo, que es la guía que tienen que utilizar. Es una guía que va acompañada de una herramienta y que ilustra sobre cuáles son las obligaciones de las empresas en todos aquellos supuestos en los que se utilicen algoritmos que puedan afectar al ámbito de las condiciones laborales. Esta es una guía del año 2022. Es verdad que estamos en un mundo en el que solo vale la noticia de hace un rato, ¿no? Pero bueno, tampoco es de 1905, o sea, quiero decir, es de 2022, pues bueno, que está muy bien explicada, ya digo, está disponible en esa página web del Ministerio de Trabajo. Después, me parecía interesante tratar dos sentencias, una sentencia que es de la Sala Primera, que es de 13 de marzo de 2025, es de la Sala Primera, ya digo, y es de pleno, pero tiene ciertas connotaciones laborales y me ha parecido interesante hablar sobre ella, y luego una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2025 que nos explica bastante bien el contenido del artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos, que es una materia que, bueno, pues al menos yo no estoy muy familiarizada con ese tipo de legislación y creo que la sentencia tiene una fundamentación interesante. Y luego, finalmente, pues me ha parecido también interesante hablar un poco de la directiva que ha entrado en vigor el 1 de diciembre de 2024, que es la 2024/2831, que es una directiva que tiene por objeto la mejora de las condiciones laborales de las personas que prestan servicios en plataformas digitales. Esta directiva hay 2 años para transponer, a ver cómo se transpone, porque es verdad que se transpone a veces con cierto retraso, pero bueno, son medidas por implementar, pero bueno, por lo menos es una directiva larga, con 73 considerandos y 32 artículos, y bueno, pues ahí he extraído lo que me ha parecido más liviano a estas horas y bueno, pues para salir de aquí con unas ideas un poco generales, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos con la primera parte, ¿no? Ya sabéis, pues eso lo sabéis perfectamente, pues que efectivamente hay una proliferación absoluta de los sistemas automatizados de toma de decisiones y realmente las administraciones públicas las utilizan, que yo además siempre he pensado que era desde el año 2022, que es la fecha en la que nace el chat GPT, pero esto debe ser muchísimo más antiguo. En eso, bueno, pues las utilizan muchas administraciones fundamentalmente con una finalidad clara, y es la de la prevención del fraude, es decir, evitar errores en los pagos, prestaciones
prestaciones indebidas, cualquier tipo de conducta fraudulenta. Las utiliza el INS, la Tesorería, el SEPE, Fogasa, etcétera. Entonces, bueno, pues enredando por Internet he encontrado una denuncia que ha presentado Amnistía Internacional objetando el sistema que utiliza la Caja Nacional de Prestaciones Familiares francesa, que debe ser una rama del sistema de la Seguridad Social de ese país, que hace efectivas esas prestaciones familiares y de vivienda a 32 millones de personas que las están percibiendo en la actualidad. Es decir, a las personas beneficiarias de esas prestaciones utiliza un sistema algorítmico que va de 0 a 1 y entonces el 0,7, 0,8, 0,9, cuando se acercan a 1, pues normalmente esta organización internacional lo que dice es que se crean niveles inaceptables de riesgo, fundamentalmente porque se penaliza a ciertos colectivos, por ejemplo, personas discapacitadas que están trabajando, personas con discapacidad sin más, personas que abonan una cantidad excesiva en concepto de alquiler de vivienda y consideran que es demasiado. Entonces, bueno, pues lo que básicamente se denuncia en este sentido es que existe una especie de sistema de puntuación social, un sistema de puntuación de riesgo que el legislador eurounitario quizá no ha perfilado y bueno, pues llama la atención sobre esos posibles riesgos. Esto también pasa con el sistema que hay en Países Bajos. Aquí se llama un sistema SIRI, que es el sistema de indicador del riesgo. Aquí se hizo una reclamación a una mujer, le reclamaron una cantidad bastante importante de dinero que ella había satisfecho años atrás para subvenir a las necesidades de sus 3 hijos. Y lo mismo, es decir, es un sistema de indicador del riesgo. En este sentido sí que aquí hay una sentencia del Tribunal Supremo de Distrito, de un tribunal del Distrito de La Haya, no es de Naciones Unidas, es del Distrito de La Haya, y lo que dice esta sentencia es que esa práctica del Gobierno de Países Bajos en esa puntuación del riesgo nuevamente estigmatiza o puede ser hasta cierto punto peligrosa. Ya sabéis que realmente el uso de este tipo de técnicas se utiliza también por el sistema Biogen en la Policía Española, en esos 37 indicadores que tienen las denuncias. Cuando las mujeres van a presentar una denuncia a la comisaría de policía, bueno, pues parece ser que están estructuradas de forma que se cumplimenten 37 indicadores que determinen cuál es el riesgo de una posible agresión futura por la persona que está denunciada, y también desde el año 2019 parece que esto se utiliza para proteger, bueno, para de alguna forma evaluar el riesgo de posibles daños sobre menores, e incluso las universidades británicas en el año 2020 con Boris Johnson intentaron, como consecuencia de la pandemia, que el acceso a las universidades británicas se hiciera a través de un algoritmo, o sea, a lo mejor prescindiendo de los resultados, como no se podían presentar a los exámenes, pues planteaba que se utilizara esa gestión algorítmica, que hay mucha oposición por el gobierno escocés y, en definitiva, tampoco se utilizó porque el sistema final acabó en un 40%, bajaron las medias, ¿no? Entonces no se utilizó. Luego hay otra cosa que surge a consecuencia del chat GPT, que esto viene en Wikipedia, o sea que es que tampoco estoy diciendo nada nuevo, pero sí parece interesante. Bueno, hay una cosa que se reflexiona mucho sobre el particular, y es, claro, este sistema se nutre de toda la información que existe en Internet, y bueno, pues se habla de 175 millones de parámetros, de textos, de imágenes, de vídeos, y la selección a la hora de, porque lo estábamos hablando además en la comida, de las preguntas que se hacen, que muchas veces son con fines profesionales y fenomenal, pero a veces son preguntas que tampoco son, bueno, pues para que el sistema no te dé una contestación que no se pueda publicar porque sea directamente ilegal, pues ahí hay una serie de personas que están etiquetando, almacenando, enriqueciendo el sistema, que son los data labelers. Entonces, estas personas, bueno, pues una de las cosas que se denuncia de la situación en la que se encuentran, aparte de un tema salarial, porque cobran $2,3 la hora, y eso si lo llevamos, porque luego las empresas que se dedican a inteligencia artificial siempre dicen que el tema del salario es un tema de perspectiva, porque esto es 1,8 veces el salario mínimo de Colombia, que lo he mirado, que son 295 euros, que si lo llevamos a nuestros 1.184, eso queda en 1.411, y a lo mejor no es una jornada completa, pero ya más allá del salario es lo que supone para la salud mental el visionado de ese contenido tan siniestro, tan
ilegal, tan violento y tan tóxico, y las posibles repercusiones en dolencias, en enfermedades de salud mental, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo esta especie de introducción, en las publicaciones que he consultado para preparar esta ponencia, hay una pregunta que yo creo que es interesante, y es el tema de que si realmente con la utilización de este tipo de sistemas se hace una especie de aceptación acrítica de todo lo que proviene de un sistema automatizado de toma de decisiones, y sobre todo si existe alguna posibilidad o si es absolutamente descartable al límite que realmente se pueda producir una discriminación intencionada en el volcado inicial de datos, ¿no? Pero bueno, esto nos lleva a la guía. La guía pertenece al soft law, o sea, no es fuente formal del derecho, es pues como no sé, el reglamento de accidentes. Bueno, es algo orientativo porque además está explicada y está bastante sencilla de entender. Todo esto, por supuesto, queda siempre bajo la decisión de los órganos jurisdiccionales del orden social, pero bueno, da cierta interpretación, te explica un poco cuáles son las obligaciones que tiene la empresa de cara a la representación legal de las personas trabajadoras o a los trabajadores en sí mismos considerados, es decir, cualquiera que acceda, siempre que se utilice esa gestión algorítmica. Entonces, bueno, pues lo que hace la guía, bueno, aparte de definir al algoritmo como un sistema, un conjunto ordenado y finito de una serie de datos que sirven para la obtención y la toma de una determinada decisión, con o sin la intervención de programas electrónicos y un sistema automatizado de toma de decisiones, que también se puede definir de esa manera para optimizar la toma de decisión final con uno o más algoritmos. La guía lo que te dice o lo que te explica es cuál es el deber de transparencia algorítmica, y lo que hace es que lo clasifica en 3 niveles para que veamos la importancia que tienen al final, pues, estas tecnologías inteligentes, porque abarcan tanto desde los instantes iniciales de una persona que todavía no ha sido contratada, y ahí pues se habla de la publicación segmentada de ofertas de trabajo en las páginas de empleo, la utilización de este tipo de modelos automatizados, por ejemplo, para ajustar bien los perfiles de las ofertas, todo el desarrollo de la actividad laboral a través de pues, una monitorización, vigilancia, observación, seguimiento de la actividad profesional de los trabajadores, en definitiva, porque todo esto tiene traducción en el salario, en el rendimiento, en los ascensos, en los posibles, incluso en un posible despido, ¿no? Nos dice la guía que en ese primer nivel de transparencia algorítmica sería interesante también explicarle a las personas que acceden o que pueden quedar afectadas por la utilización de algoritmos, explicarles el concreto software que se utiliza, ¿no? Entonces ahí lo que dice la guía es que se tendría que avisar si se utilizan algoritmos de caja negra. Entonces, como yo tampoco sabía muy bien qué era esto, pues me he ido, he buscado distintas definiciones, algunas de ellas que lo que dicen que son sistemas computacionales en la que todo es ininteligible e indescifrable, y que al final, para las personas a las que van dirigidos estos algoritmos, y que en definitiva lo que consiguen son patrones que no se pueden alcanzar por humanos con una precisión exacta. Y entonces el ejemplo básico es que sabes todo lo que entra, todo lo que sale, pero no sabes muy bien lo que pasa en medio, y serían, por ejemplo, las ofertas que utiliza Google cuando buscas una crema y estás viendo cremas mientras buscas un pantalón, porque las cremas te persiguen durante un mes. Quiero decir, con eso consigues un nivel infinito y exponencialmente muy alto de personas que pueden ver esa oferta, ¿no? Dentro de este primer nivel de transparencia algorítmica, también lo que dice la guía es que se tendría que explicar a las personas trabajadoras, en definitiva, si existe posibilidad de apartarse del resultado obtenido a través de la gestión algorítmica, que ya digo que se acepta normalmente acríticamente como fiable y como objetivo, porque no ha intervenido ningún humano en su confección. Ya veremos un poco esto más tarde. Luego, en el segundo nivel, pues en el segundo nivel lo que se dice es que se tiene que informar sobre qué factores, qué variables, qué parámetros se utilizan y el peso específico que se da a cada uno de estos elementos. Y en ese sentido, pues se pone como ejemplo, la guía pone muchos ejemplos, que lo de los ejemplos también lo veremos después porque son importantes en algo tan abstracto por lo menos para mí, ¿no? Que soy de letras total, ¿no? Pues
En eso, por ejemplo, sería poner, para contratar a una persona, pues, qué elementos son importantes, pues la formación, los idiomas, actividad académica, lo que sea, ¿no? Y ver el porcentaje que atribuyes a cada una de esas variables para la solución final. Y luego el tercer nivel de ese principio de transparencia algorítmica vendría determinado por informar de qué consecuencias va a provocar la utilización de esa gestión algorítmica, o sea, a qué se exponen las personas una vez que se utiliza ese algoritmo. La guía también nos dice que sobre la obligación de negociar o no el algoritmo, nos dice que en principio y en final, dice que no es obligatorio. Lo que pasa es que, a consecuencia de la sentencia de Globo, que tenemos aquí al máximo representante de esa sentencia de Globo, que es el ponente, bueno, pues claro, vino la ley Rider y a consecuencia de la ley Rider se modificó el artículo 64 del Estatuto y se estableció que el comité de empresa tiene derecho a ser informado con la periodicidad que en cada caso se estime, ¿no? Sobre qué parámetros, variables, factores, reglas e instrucciones se han utilizado cuando se utilizan este tipo de sistemas automatizados de toma de decisiones y que puedan afectar no solamente al acceso, sino también al mantenimiento del empleo. Y entonces lo que dice la guía es que, bueno, lo que dicen algunas publicaciones es efectivamente hay que informar sobre estos parámetros, reglas e instrucciones, que es lo que dice el 64, pero ¿qué pasaría en todos aquellos supuestos en los que el Estatuto combina la apertura de un periodo de consultas porque las decisiones van a tener efectos colectivos? Pues no estaría mal, quizá con un principio de uso responsable que dicen, pues explicar, no la fórmula matemática, claro, porque eso no lo van a entender, pero sí adentrarse un poco para explicarlo de manera clara, sencilla, con ejemplos, qué factores se van a tener en cuenta y que pueden tener una repercusión colectiva, ¿no? en el ámbito laboral. En cuanto a las auditorías algorítmicas, tampoco son obligatorias. Hay una consulta que he hecho en la página web del Ministerio de Trabajo. El 3 de febrero del 2025 salió una nota de prensa de la Ministra de Trabajo diciendo que sí que lo van a ser en el futuro, pero vamos, esto todo es un futurible porque no está ahora. Dice que los algoritmos tienen sesgos, eso es lo que dijo ella, y que se podía producir una huida del derecho del trabajo y, bueno, pues para tratar de proteger posibles discriminaciones que se pudieran llegar a plantear, ¿no? Luego está el tema de la evaluación del impacto. La evaluación del impacto está en el artículo 35 del Reglamento de Protección de Datos. Y lo que dice este artículo, que es fundamentalmente lo que establece es la obligación de establecer, es que lo que dice es que cuando existe una probabilidad con las nuevas tecnologías de que con la utilización de este tipo de sistemas se puedan afectar derechos y libertades de personas físicas, pues la autoridad de control lo que tiene que hacer es una evaluación del impacto. Siempre que se trate de actividades de alto riesgo, que entrañen alto riesgo de afectación de derechos y libertades de personas. Entonces, todo el alto riesgo, bueno, pues la Agencia Española de Protección de Datos en la página web también tiene una publicación de 11 tratamientos de datos que entrañan ese alto riesgo, ¿no? O sea, pues datos que afecten a cuestiones, a datos muy personales de las personas, a menores de 14 años, a personas con discapacidad, a personas enfermas, en definitiva, a personas datos que, por ejemplo, sean de tipo genético, datos a gran escala y, sobre todo, datos que arrojen información sobre la solvencia financiera y sobre las condenas penales, porque lo de la solvencia financiera también es importante. Entonces, bueno, pues efectivamente la Agencia Española ya lo tiene publicado. Si no fueran actividades que entrañen ese alto riesgo, no está obligado a hacer esa publicación, pero en este caso sí, ¿no? Y bueno, pues ya me voy a las sentencias que os iba a hablar un poco sobre ellas. La primera es la de 13 de marzo de 2025, que ya digo que no es una sentencia de la Sala Cuarta, es de la Sala Primera, y bueno, pues es una sentencia adoptada en pleno que revoca la sentencia de la Audiencia Provincial y que hace una interpretación bastante extensiva de lo que es un dato personal, porque aquí se trataba de una recepcionista de un despacho de abogados que había demandado al despacho de abogados por una modificación sustancial de condiciones de trabajo, y en esa demanda aparecía su salario, aparecía las dolencias que habían
habían determinado el inicio de distintos procesos de incapacidad temporal, y también aparecían las frases de las que ella refería haber sido destinataria y que ella consideraba constitutivas de una situación de acoso laboral, y aparecían muy especificadas. Entonces, el despacho de abogados lo que hizo fue colocar esa demanda sin darse cuenta en una bandeja de uso compartido accesible absolutamente a todo el despacho. O sea, cualquiera que quisiera, aunque no tuviera ganas, lo veía, ¿no? Entonces, una excompañera de esta persona le dice, tienes esto ahí subido. La empresa es verdad que lo retira de manera inmediata, ¿no? Pero bueno, aquí se plantea mucho el tema de hasta qué punto esa intencionalidad, que no hubo intencionalidad, porque realmente el despacho, eso fue una equivocación, fue una conducta que no había mala fe, pero fue una conducta equivocada. Hasta qué punto juega esa intencionalidad de causar daño a esta persona en su privacidad, ¿no? en su derecho a la intimidad. Y entonces el Tribunal Supremo hace una interpretación amplia de la cuestión. Dice que efectivamente los datos personales no son los datos, no sé, más misteriosos de una persona, por así decirlo, más escondidos, ¿no? Sino que basta con que sean datos personales, como por ejemplo el salario, como por ejemplo lo es dolencias que han determinado el inicio de procesos de incapacidad temporal, o incluso las frases de las que ella refería haber sido objeto. Y no hace falta tampoco que la difusión sea en masa y con un montón de personas visualizando esa información. Basta con que se produzca una difusión no autorizada, una revelación y una divulgación de datos que no tenían por qué ser conocidos. El hecho de que retirara, ya digo, de la bandeja de uso compartido la denuncia, la demanda de modificación, tampoco digamos que le libró, porque realmente no hace falta que haya o que exista esa intencionalidad o de causar un perjuicio, ¿no? Luego está la sentencia del TJUE de 27 de febrero del 25. Esta es una sentencia que se produce aquí hay un montón, hay bastante follón, porque hay bastantes órganos administrativos, judiciales, y todo esto en la jurisdicción austriaca, y encima en un proceso de ejecución de una de las resoluciones dictadas, que ya la ejecución es complicada en nuestro derecho. Bueno, pues por eso la traigo como muy mascada, porque seguro que me dejo cosas, pero en definitiva estamos viendo qué es lo que dice el artículo 15 del Reglamento de Protección de Datos, que lo que establece es la obligación de ofrecer, cuando se haga un tratamiento de datos, una información significativa sobre la lógica del algoritmo. Esa es la frase que utiliza la versión lingüística española, ¿no? Entonces, aquí era un señor que le deniegan la prórroga de un contrato de telefonía móvil, a consecuencia de lo cual hubiera tenido que pagar 10 euros al mes. Y como hablábamos al principio con los data labelers, en el sentido de que el salario es un poco de perspectiva, yo no voy a decir si es mucho o poco, no sé lo que es 10 euros, pero bueno, él se ve que podía pagarlos. Entonces, inicialmente le hacen una puntuación que es como pronóstico de comportamiento futuro a través de una gestión algorítmica, y le dicen, en un momento le deben decir que sí, pero luego le dicen que no tiene solvencia financiera, que recordad que es una de las materias sobre las que hay que hacer evaluación de impacto, porque es alto riesgo y porque lo dice el artículo 35 del reglamento, ¿no? Claro, él no se queda conforme con esto, y entonces se va a la Agencia Austríaca de Protección de Datos, porque aquí el tribunal remitente de la petición de decisión prejudicial es el Tribunal Regional Contencioso Administrativo de Viena, que es el órgano que hace la pregunta sobre, díganme ustedes a qué se refiere este artículo 15 y esa información significativa sobre la lógica del algoritmo. Bueno, pues él lo que dice, la empresa no le hace mucho caso, porque lo que le contesta a la agencia austríaca es que tiene un secreto comercial protegido y que no le puede dar más datos de la razón por la que ha entendido que no tiene solvencia financiera y que en definitiva no tiene la menor intención de prorrogar ese contrato de telefonía móvil. Entonces, pues se inician distintas fases administrativas y judiciales, y la agencia lo que le dice a la empresa es, vamos a ver, la empresa tendrá que explicar, por lo menos, el primer comunicado no es tan pormenorizado como luego la respuesta a la decisión prejudicial, pero lo que le dice es, por lo menos que explique qué factores, qué variables o qué parámetros ha tenido en cuenta, motive la razón por la que no puede darle más información sobre la cuestión, y porque lo de eso de secreto comercial protegido no basta. Bueno, en un determinado momento se ve que algún tribunal o algún órgano, alguna autoridad considera que eso está completamente cumplida, es decir, que ya está terminada el requerimiento del ciudadano, ¿no? Pero no había hecho nada adicional la empresa, es decir, se había quedado igual, ¿no? Entonces él se va al Tribunal Regional, que es el que plantea la pregunta. Cuando plantea la pregunta, también se acuerda
recuerda la confección de un dictamen pericial, porque claro, son temas bastante complejos. Entonces, lo que dice el perito es, bueno, vamos a ver, aquí eso, hay que explicar la fórmula matemática, pero no de una forma, claro, como en plan la base reguladora de la pensión, que si no sabes muchas matemáticas igual no la entiendes bien. No, es que hay que explicar el peso específico de cada uno de los factores, todo con un lenguaje más o menos claro, y luego hace una especie de compás de 6 meses antes y 6 meses después para que explique el score, es decir, el pronóstico de comportamiento futuro que ha obtenido esa empresa en relación a otras posibles personas que hayan solicitado también la prórroga del contrato utilizando la misma base de cálculo matemático 6 meses antes y 6 meses después. Bueno, entonces ya se van directamente a la pregunta. Entonces, a mí me gusta la contestación porque como el TJUE tiene somos 27 Estados miembros, claro, hay 27 lenguas, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos la expresión significativa, información significativa sobre la lógica del algoritmo, pero se ve que eso no es la misma expresión que utilizan cada una de las versiones lingüísticas de cada uno de los Estados miembros, porque, por ejemplo, Francia se centra en la funcionalidad, Rumanía se centra en la pertinencia, España y Polonia en la importancia, que es algo más o menos parecido a algo significativo, ¿no? Y el Reino Unido y Alemania se centran en la inteligibilidad de la información que se facilita, de forma que lo que dice el TJUE es, no hay problema, porque tenemos bastantes acepciones de este mismo artículo y lo que vamos a hacer es juntarlas todas, que está bien, y entonces así llega a la conclusión de que es exactamente lo que hay que hacer. Y lo que dice que hay que hacer es que, porque aglutina todas esas distintas formas de llamar al mandato del artículo 15 del reglamento, lo que dice es que no basta en absoluto con dar una fórmula matemática a pelo, sino que tienes que dar una información que en este caso no se dio, de forma que sea inteligible por la persona afectada por este tratamiento de datos, porque claro, al final tú solo puedes impugnar el derecho de acceso y el tratamiento solo lo puedes impugnar si realmente sabes qué ha pasado con ese tratamiento de datos. Lo tienes que conocer con cierto rigor, con cierta profundidad, y la única forma es que te den una información clara, sencilla, inteligible, con ejemplos, fácil de entender, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que dice el TJUE. Le preguntan más cosas, pero yo me he quedado en el artículo 15, ¿no? Y nada, ya nos vamos a la directiva, que es un resumencillo, la directiva 2024/2831, ya os digo que es una directiva larga, son 73 considerandos, que está bien porque explica muy bien el mundo de las plataformas digitales, y son 32 artículos. Si os vais a la página web del Consejo de Europa, está bien porque ahí aparece con datos, ¿no? Y entonces lo que dice es, en el año 2022 había 28 millones de personas que se dedicaban al trabajo en plataformas digitales. Esos 28 millones de personas en la actualidad son 43 millones, es decir, ha habido un incremento en solo 3 años, del 2022 al 2025, del 52% de personas. Luego, también dice que el 55% de estas personas que trabajan en las plataformas ganan menos de lo que ganarían, ganan menos que el salario mínimo del país en el que está operando esa plataforma digital. Y luego habla también de que hay un 41% del tiempo total de la jornada se dedica muchas veces al tiempo de espera en la asignación de repartos, de pedidos y todo eso. Es decir, son tiempos un poco de espera. El perfil lo dice en esta página web del Consejo de Europa, te explica cuál es el perfil de la persona que trabaja en plataforma digital, y dice que es un hombre con estudios superiores, es un hombre además que esto lo hace como un segundo trabajo, o sea, es un ingreso adicional, está sobrecualificado para lo que hace y nos da un poco el perfil de la persona que se dedica a esto, ¿no? Todos los considerandos de la guía insisten muchísimo porque esto se conecta, está bien, porque como ves que son considerandos de una directiva europea, pero está bien porque si te sabes la jurisprudencia nuestra, se parece, ¿no? O sea, es un poco lo mismo, ¿no? Habla mucho de que efectivamente se producen muchas situaciones laborales incorrectas y aquí, tenemos la sentencia de Globo, ¿no?
Dentro de esas situaciones laborales incorrectas, por ejemplo, aparte que la voy a recordar un poco, pero por encima, ¿no? Que ya sabéis en qué acabó, pero ciertos datos de la sentencia. En la sentencia que fue recurrida ante el Tribunal Supremo y de la que era ponente Juan, resulta que dentro de los hechos probados de la sentencia del juzgado había un cruce de comunicaciones entre el repartidor y la empresa. Entonces la empresa le decía, apreciado colaborador, voy a resolver la relación. Y él le dice a él, inapreciable empresa, lo que llamas colaboración yo lo llamo trabajo puro y simple y voy a demandarte y mira en lo que ha acabado esto. O sea, ha sido una influencia impresionante. Bueno, pues ese llamarle colaborador lo dicen los considerandos, porque los considerandos de la directiva dice que dentro de estas situaciones laborales incorrectas, efectivamente, otra de las cosas que se produce es que las plataformas los llaman de manera distinta para evitar llamar los trabajadores, hablan de contratistas, pero a mí me recordaba a esa comunicación de ahí, ¿no? Otra cosa que se parece a la sentencia de Globo y a nuestra situación en España. Otra cosa que se parece es que efectivamente lo que dice es que son personas que aparentan tener una enorme libertad a la hora de decidir cómo prestan servicios, pero que es que al final todo esto puede ser más extenuante que una relación laboral de corte clásico de la de toda la vida, porque claro, como aquí no hay casi lagunas entre los tiempos de trabajo, porque están continuamente trabajando, bueno, pues esto, y en eso incide mucho la directiva. Los considerandos. Otra de las cosas que también tenemos nosotros, gracias a la Ley 12/21, es, bueno, nosotros tenemos la disposición adicional 23ª que establece esa presunción de laboralidad, pero la directiva lo hace en el artículo 5 y dice que hay una presunción de laboralidad refutable, ¿no? Entonces, esto está bien también porque lo conecta con la jurisprudencia de la Sala Cuarta, porque lo que dice es, va a haber relación laboral entre la persona, el trabajador de la plataforma, con la plataforma digital, cuando esto encaje en lo que es una relación laboral en ese Estado miembro, de acuerdo con su derecho, práctica vigente o convenio colectivo y siempre respetando la jurisprudencia del TJUE. Dice, y también, que esto es lo mismo que nosotros, que también lo tenemos, cuando, como consecuencia de la evaluación de los hechos, esa persona considere que tiene esa relación laboral de acuerdo con su derecho, práctica vigente o convenio colectivo del Estado miembro al que pertenezca y de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE. Y claro, esa evaluación de los hechos es lo que siempre ha dicho el Tribunal Supremo, que determina ese panorama indiciario para ver si existe indicadores de organización y control y si esas personas quedan sometidas al círculo organicista y rector de la empresa y todo que el nomen juris no importa, que lo importante es cómo se trabaja. Bueno, pues todo esto ya se ve que es con la evaluación de los hechos. O sea, y sabéis que además esta es de las pocas materias en las que las salas tenemos algo que decir, porque decimos más bien poco, porque siempre estamos completamente constreñidas con un recurso lógicamente extraordinario y así es y genial, pero no podemos, si la sentencia viene bien atada al juzgado a lo social, pues así es. Salvo en esto, claro, porque ahí las salas no quedamos vinculadas ni siquiera a revisiones fácticas, ni siquiera tampoco con el relato de hechos probados. O sea, podríamos incluso confeccionarlo nosotras. Eso se permite porque cuando se está hablando de una cuestión de derecho de orden público, de inexorable examen, obligatorio examen, y que tenemos que fijar el panorama fáctico del que partir, ¿no? Y lo podemos hacer. Es verdad que normalmente, no digo muchas veces, claro, pues se admite el que hay, pero bueno, que en rigor podríamos acceder a pruebas a las que normalmente nunca podemos acceder. Bueno, pues de esto habla muchísimo los considerandos de la directiva y que cuidado con las situaciones laborales incorrectas y que son conscientes de que se producen continuamente. Esta presunción legal refutable, esta presunción se establece que no va a tener efectos retroactivos, o sea, como hay un plazo hasta el 2 de diciembre del 2026, se aplicaría a partir de ahí, se establece lógicamente a cargo de la plataforma y además dice que lo que no quiere es imponer cargas excesivas en los trabajadores, porque esto es una cosa que bueno, pues hay que dar como facilidad para tratar de demostrar este trabajo encubierto, ¿no? Bueno, dentro de vamos a ver, de la disposición adicional 23, ya os acordáis que es la que nace de la Ley 12/21 y bueno, pues en líneas generales eso es lo que establece el artículo 5. Luego, dentro de los considerandos también se repara mucho en qué ventajas tiene este tipo de trabajo, en el sentido de que, bueno, pues
se eligen los horarios. Lo que pasa es que todo tiene, es que no hay nada perfecto. Eso luego tiene la parte mala de, claro, pues nunca acabas, ¿no? Entonces, o bueno, nunca acabas o estás continuamente trabajando, bueno, pues eso. Hay ciertos apartados de la directiva que se ocupan de la seguridad y salud, porque claro, al final están un poco solos, ¿no? Entonces, bueno, pues arbitrar medidas para que esto pues mejore un poco la situación de imprevisibilidad, ¿no? El artículo 7 habla de las limitaciones que se producen al tratamiento de datos en los sistemas automatizados de toma de decisiones o de seguimiento, ¿no? Y lo que dice, bueno, pues es que hay una serie de datos que no pueden tratar las plataformas, los que tengan que ver con opiniones personales, políticas, emociones, creencias, enfermedades, menciona enfermedades crónicas, menciona el VIH y también menciona la necesaria protección de estas personas cuando no estén prestando servicios en la plataforma, ¿no? Claro, todo lo que tiene que ver con la monitorización, vigilancia, observación, seguimiento de estas personas continuamente a través de geolocalizadores, nos encontramos nuevamente que nos vamos al artículo 35 del Reglamento General de Protección de Datos, que esos tratamientos de datos necesitan evaluaciones de impacto que tienen que hacer las autoridades de control y eso... Bueno, pues eso se trata en definitiva, o sea, el objetivo de la directiva es doble, es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas y garantizar la protección de sus datos. Entonces, los dos objetivos, lo que hace la directiva es, o sea, lo que dice es que se combinan de forma que no haya uno subordinado a otro, están en pie de igualdad, pero trabaja un poco o propone, obliga cuando sea transpuesta a la adopción de una serie de medidas que traten de garantizar las dos vertientes. Luego está en el considerando 39, te dice que el consentimiento en estos casos no sirve porque las plataformas, el consentimiento es lo que legitima un tratamiento de datos. Pero ¿qué pasa? Que aquí lo que incide mucho la directiva, la directiva incide en el sentido de que no hay pie de igualdad entre los trabajadores de las plataformas y las plataformas digitales y, por tanto, ese consentimiento no legitimaría el tratamiento, ¿no? Luego, bueno, pues nos habla de la vigilancia humana y de la revisión por humanos. Y entonces, en la vigilancia humana, en el artículo 10, bueno, pues garantiza que cada 2 años se debe realizar una evaluación de los efectos que cualquier sistema automatizado de toma de decisiones o de seguimiento se haya podido producir y, sobre todo, si puede tener lugar algún tipo de discriminación, porque en esos casos se prevé la posibilidad de que se suspenda esos sistemas. Se procura la intervención de la representación de los trabajadores, se procura, no se garantiza, vamos, se dice que se tiene que hacer así. En el artículo 11 te dice que los Estados miembros tienen que garantizar, dar unas explicaciones orales o escritas. En el caso de las decisiones que supongan una cancelación de la cuenta tienen que ser escritas, pero en otras situaciones pueden ser orales o escritas cuando cualquier decisión pueda afectar a derechos y libertades de las personas que trabajan en plataformas en un lenguaje nuevamente claro y sencillo, un poco en sintonía con la sentencia del TJUE que acabamos de ver, ¿no? Y bueno, luego nos habla del derecho a la resolución de los litigios que se puedan plantear, porque además también dice que otra de las cosas que pasa con esto es que las autoridades nacionales no tienen mucha constancia del número de personas que prestan servicios en estas plataformas, porque hay como, no sé, o intenta por lo menos que se tenga constancia, que haya una comunicación sobre la duración media de la actividad, de a cuándo va a ser, o más o menos cuáles son los salarios medios, es decir, intentar un poco controlar este fenómeno que va increciendo, ¿no? Y entonces, dentro de los derechos estaría el derecho a resolver las contiendas que se puedan producir, dice, en tiempo oportuno. A ver qué pasa, porque claro, estamos como en la resolución de los litigios a veces tiene tiempos de respuesta muy superiores a los que debería ser, pero bueno, eso lo dice el artículo 18, dice que se deben resolver de manera eficaz, imparcial y con indemnizaciones que garanticen si realmente se ha producido algún tipo de invasión, ¿no?, en los derechos y libertades de los trabajadores. También incide en que una de las cosas que pasan con las plataformas es que no lo tienen fácil para el ejercicio de derechos colectivos porque no se conocen unos con otros y bueno, pues a veces pues intenta que se promueva ese diálogo social con los representantes. El despido, bueno, pues intenta o dice que se tiene que canalizar por escrito, que la plataforma tiene que
se garantiza, en definitiva, la posibilidad de imponer sanciones que sean eficaces, que sean disuasorias, sobre todo cuando la plataforma se niega a aceptar la situación laboral incorrecta en la que se haya podido situar. Es decir, al final, bueno, pues son una serie de medidas que veremos a ver en qué se traducen, que tratan de evitar el adelgazamiento de derechos laborales de estas personas. No sé cómo se va a hacer en el futuro, pero bueno, todo eso os puedo contar y nada, muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Alicia. Yo creo que quedas contratada. Disculpa la broma. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Es que es malísima hora, yo lo entiendo perfectamente. La hora no puede ser peor y además la comida es que ha estado tan bien, todo. Materias salidas, sí. No, yo creo que es un tema novedoso, ¿no? Entonces, normal, pues si yo, quizá genera muchas dudas. Vamos a ver, que yo antes de esto tampoco, o sea... Pero genera tantas dudas que al final tampoco sabes, porque al final toda esa información tan sensible que se utiliza y con la que se trabaja es que es una bomba. No sé, es complicado, es complicado. Es una... ¿Nadie se anima? Bueno, pues entonces... Pero vamos, que estoy feliz, o sea, que me ha encantado estar aquí, de verdad. Pues entonces... Pues muchísimas gracias. Finalizo. A mí lo que no me ha quedado muy claro es eso de la solvencia económica y el tema de los antecedentes de datos, que es lo único que parece ser, o no he entendido muy bien, que es lo que... No, o sea, esos son datos que entrañan alto riesgo, entonces... Eso, ahí hay que hacer evaluación de impacto y hay que tener cuidado, porque claro, la solvencia financiera es un dato muy íntimo, o sea, es una de las actividades, según entiendo yo, que la Agencia Española de Protección de Datos coloca como actividad que entraña alto riesgo y que hay que hacer evaluación de impacto. Y que está metida en el artículo 35, vaya. O sea que, y y como es el eje también de la sentencia del TJUE, porque al final... Le dijeron que no tenía solvencia, pero luego le dijeron que sí. Entonces, bueno, pues gira un poco todo, se conecta también con esa información significativa sobre... Está todo como muy mezclado, unas cosas con otras, pero luego encuentras puntos en común, que es verdad. Bueno. Complicado. Sí, gracias. Muy bien, pues nada, pasamos a la siguiente. Pues damos paso a la siguiente ponencia. Gracias. Unos cuantos, pero bueno. Sí, yo desde aquí porque tengo... Vale. Por si no puedo. ¿Te autorregulas? ¿Hacemos alguna señal de humo? Tengo el tiempo, o sea que 40 minutos, 45 minutos, ¿no? Bueno, buenas tardes. Pues para la siguiente ponencia volvemos a contar, después de algunos años de paréntesis, con Juan Molins García Tance, el ponente ingresó en la carrera judicial en el año 1988, después de varios destinos. El penúltimo, pues recordaréis que fue aquí cerca, en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Desde allí, pues al actual como magistrado del Tribunal Supremo, desde hace
5 o 6 años, desde el noviembre del 19. Es doctor en Derecho y Grado Social. Ha sido promotor y director técnico del Grupo de Trabajo del Consejo General del Poder Judicial, que desarrolló la herramienta informática para el cálculo de indemnizaciones laborales, que hemos empleado y que agradecemos. Y bueno, también ha desarrollado pues, una abundante labor en materia de publicación de artículos, libros, participaciones en foros similares. Y pues bueno, ya lo único que destaco es que está en posesión de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Y entonces ya que te hemos situado, para alguno que no te conociera, pues cuando quieras, Juan. Bueno, lo primero de todo, felicitar a Alicia por su intervención y agradecer a Rosa que haya contado conmigo y a ustedes su presencia aquí. Venga, les notifican la sentencia del TSJ y, bueno, han perdido, se llevan un disgusto muy grande, pero es que encima creen que la sentencia está equivocada. La única posibilidad es recurrir en casación ante el Tribunal Supremo y, bueno, eso parece que es muy difícil, porque, bueno, es fácil de explicar. Hay unos 6.000 recursos ante la Sala Cuarta del Supremo al año y unos 150.000 abogados. ¿Cuántos son laboralistas? Bueno, pues en la carrera judicial de 5.500 jueces hay 600 laboralistas, aproximadamente un poco más del 10%, pongamos que hay unos 18.000 abogados laboralistas, 6.000 recursos. En definitiva, muchos de ustedes no interponen asiduamente recursos de casación. Es una materia difícil y nosotros lo vemos. Yo lo veo en el Supremo. Por ejemplo, se inadmiten muchos recursos de casación unificadora porque la parte recurrente, al examinar el presupuesto procesal de contradicción, copia literalmente comparación de hechos, hechos de sentencia recurrida, hechos de sentencia de contraste. Eso es como si no existiera. El copia-pega no tiene ninguna virtualidad. Tienen que explicarlo con sus propias palabras. O, por ejemplo, también me llama mucho la atención, se siguen admitiendo recursos de casación unificadora porque no hay un epígrafe aparte. O sea, por un lado está el epígrafe del presupuesto procesal de contradicción y por otro el de infracción procesal. O, por ejemplo, otra cosa que me llama mucho la atención, yo que estoy dentro, claro, del sistema, si el presupuesto procesal de contradicción permite invocar una sentencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Derechos Humanos o del TJUE, es evidente que el rigor en la contradicción va a ser mucho menor que si es una sala social del TSJ o del Tribunal Supremo, porque no es un pleito social. Si nos permiten invocar de contraste unas sentencias en las que, evidentemente, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, una demanda contra el Estado español ante el Tribunal de Derechos Humanos, no puedes exigir el rigor de contradicción de la misma manera. Entonces, si puedes optar por invocar una sentencia de contradicción en la que la exigencia práctica del presupuesto procesal de contradicción es menor, ¿por qué no lo haces? Si hay sentencias de contradicción estereotipadas, por ejemplo, en incongruencia omisiva, hay sentencias del Tribunal Constitucional que las cita todo el mundo y el Tribunal Supremo tiene sentencias que las ha estimado. Me resulta sorprendente que haya abogados que, por ejemplo, en tema de incongruencia, te citan como sentencia de contraste una sentencia del Tribunal Supremo que no es idéntica, en vez de invocar una sentencia del Tribunal Constitucional que reiteradas veces se ha invocado y que ha servido para apreciar la contradicción. Hay patrones de admisión que se desconocen. Yo creo que la clave es eso, que hay pues una dispersión importante, pero va a llegar el momento en que ustedes pues, van a tener que interponer su recurso a casación. He enviado un texto escrito, he intentado ser muy práctico, muy concreto y ahora voy a intentar dar las claves fundamentales. Bueno, lo primero, informarles de que el 29 de abril se ha publicado en el BOE un acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo limitando la extensión de efectos a 25 folios. Lo que hemos hecho ha sido alinearnos con la Sala Primera. La Ley de Enjuiciamiento Civil les autorizó a ellos antes hacerlo, establecieron 25 folios, Times Roman tamaño 12, en fin, exactamente igual, solo que aplicándolo al orden social donde tenemos dos recursos, la casación ordinaria y la casación para unificación de doctrina. 25 folios. Bien. Todavía no está, porque hace falta una carátula, todavía no está en la página web del Poder Judicial, pero a partir del 19 de mayo será necesario utilizar la carátula y ajustarse a esto. Y, importante, para los que no piensen interponer recurso de casación, cuando la Sala Primera lo hizo, es decir, cuando estableció una limitación de la extensión de 25 folios para el recurso de casación civil, inmediatamente varias salas de gobierno de TSJ establecieron limitaciones en la extensión de los recursos de apelación.
Hay unos recursos pendientes porque lo que dicen es que la apelación es un recurso ordinario y, en consecuencia, la limitación en el recurso extraordinario de casación no se puede extrapolar a apelación. Yo estoy convencido de que va a haber salas de lo social de TSJs que van a aplicar analógicamente esa habilitación legal para la casación y van a establecer limitaciones en la extensión de los recursos de explicación. Por supuesto, hay una cláusula de escape. Cuando el asunto lo justifique, se podrán exceder los 25 folios. Si eso es así, si las salas de suplicación limitan la extensión, yo solo pediría que la limitación sea la misma, o sea, que no haya un máximo de 20 folios en Andalucía, de 15 folios en el País Vasco y de 18 folios en Cantabria, para salvaguardar la unidad de la institución. Bien, 25 folios. Hay abogados que me han manifestado su preocupación y su discrepancia con esta limitación de la extensión, y más si previsiblemente va a arrastrar a una limitación en la extensión del recurso de aplicación, salvo excepciones. Bien, si de algo sirve mi experiencia personal, que llevo pues más de 30 años resolviendo recursos devolutivos en la Audiencia Provincial, en 2 TSJs, en el Tribunal Supremo, que he dictado más de 8.500 sentencias resolviendo recursos devolutivos, 750 de ellas en el Tribunal Supremo. Si algo sirve de mi experiencia, yo creo que la clave en un recurso, y insisto, he resuelto más de 8.500, no es tanto la cantidad como la calidad. Si me permiten una breve digresión, yo creo que la clave es sesgo de primera impresión versus efecto del diluido. Sesgo de primera impresión. Nos llevamos una impresión mejor si nos dicen que Pedro es inteligente, trabajador, crítico, envidioso y ladrón, que se dicen lo mismo, pero al revés. Si nos dicen Pedro es ladrón, envidioso, crítico, trabajador e inteligente. ¿Por qué? La información, cualquier información, se valora con más fuerza cuando aparece pronto en una serie, incluso cuando el orden no es relevante. ¿Por qué? Primero, porque nuestro cerebro no espera, no aplaza su juicio. Nuestro cerebro procesa instantáneamente la información que recibe. Si nuestro cerebro recibe la información Pedro es inteligente, nos formamos una impresión con rapidez y somos lentos en cambiarlos. Nos cuesta mucho cambiarlo por el sesgo de confirmación. Y luego porque cada unidad de información se valora en función de la unidad de información anterior. Crítico después de trabajador es un defecto mucho menor que después de ladrón y envidioso. Eso quiere decir que la primera clave de cualquier recurso o cualquier impugnación es ordenar cuidadosamente los argumentos de más poderoso a menos poderoso. Y cada frase innecesaria, cada palabra innecesaria quita fuerza argumentativa a las palabras necesarias. Es increíble seguir viendo, por ejemplo, recursos de casación ordinarios con 14 motivos y el único motivo que realmente tiene posibilidades es el último, el 14º, cuando ya hay un sesgo inercial negativo muy grande. Es increíble que la información diagnóstica, la información esencial, se aporte después de muchos folios, en particular cuando la parte tiene razón. Leas un recurso de uno que tiene razón y empieza con antecedentes, te cuenta la historia de la institución, te cuenta cuándo se creó Correos o AENA, y después de muchos folios, yo que soy un estudioso del proceso argumentativo, realmente encuentras la información diagnóstica, la que le puede hacer ganar. Primero, sesgo de primera impresión. La cantidad es mucho más importante que la calidad y el orden en los argumentos es crucial. Segundo factor esencial, si me permiten la digresión, el efecto del diluido. Es un experimento. Preguntas a alguien, ¿es más probable que Juan sea ingeniero antes que escritor o buzo? Y hay dos respuestas. Una, Juan es amigo de los juegos lógicos. Dos, Juan es amigo de los juegos lógicos, tiene 32 años, mide unos 72 metros y le gusta jugar al ping-pong. La mayoría responde que es más probable que Juan sea ingeniero en la primera descripción, aunque la segunda no añade información relevante. La información no diagnóstica, o sea, la que no es esencial, oculta la fuerza argumentativa de la información diagnóstica. Esto se usa o se debe usar cuando no tienes razón. Cuando tienes que ocultar esa información diagnóstica relevante para perder el caso entre una información no diagnóstica para disminuir su fuerza argumentativa. Bueno, acabo con mi digresión y vamos a examinar esto. En definitiva, he mandado, insisto, un texto muy concreto y lo tiene a su disposición, el Times New Roman, hay que certificar el número de caracteres, justificar la superación de la extensión máxima.
En mi opinión, si, por ejemplo, es un pleito de impugnación de un convenio colectivo y hay que impugnar un montón de preceptos, pues, por supuesto, estará justificado extender los 25 folios. Fuera de eso, yo no creo que sea necesario que un escrito de interposición o de impugnación exista más de 25 folios para convencer al juez. Bueno, la vacatio legis será del 20 días, el 19 de mayo entra en vigor, todavía no está colgado, en teoría el 19 de mayo lo colgarán, entran ustedes en la página web del Poder Judicial, clican en Tribunal Supremo y les aparece una pantalla y ahí, además de la sala social, de la sala civil y de la sala contenciosa y de la sala militar, estaremos nosotros. Entonces le dan la carátula del recurso y este es el modelo. Tienen que seguir primero la carátula y luego desarrollar el recurso. Pensamos que incluso les ayudará porque dejará muy claro que tiene que haber apartados distintos, uno para el presupuesto procesal de contradicción, otro para el interés casacional objetivo y otro para la fundamentación de la infracción legal. Y lo tienen que rellenar y aportar como tal. Bien, si se presenta uno más extenso y consideramos que no está justificado, les daremos un plazo de subsanación y yo estoy convencido de que se va a aplicar también a los recursos de suplicación. Bueno, un cambio importantísimo, la Ley Orgánica 1 del 2025, al punto que yo lo llamo nuevo recurso de casación unificadora, porque el interés casacional objetivo, tal y como está definido en el orden social, supone un cambio nuclear. Primero, el legislador nos ha dado un mandato, el mandato de poner al día el Tribunal Supremo, y lo ha hecho así. Ha dicho que a partir de ahora se acabaron los autos de inadmisión. Desde la entrada en vigor, el 3 de abril del 2025, ya no dictamos auto, dictamos providencias sucintamente motivadas, previa audiencia de las partes, los miles de recursos de casación unificadora que el Tribunal Supremo, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo tiene pendientes, se están evacuando, un trámite de audiencia de las partes, informe del Ministerio Fiscal y, si concurre una cosa en admisión, una providencia sucintamente motivada que es irrecurrible. Bien, el nuevo recurso de casación unificadora. Vamos a ver. Calamandrei, que era el gran experto en los recursos extraordinarios, bueno, pues decía que hay dos finalidades, el ius litigatoris, la defensa de la justicia del caso concreto, para eso está el recurso de apelación, y el ius constitutionis, que es la defensa del ordenamiento jurídico. O sea, no se trata de solucionar el caso concreto de una persona, sino se trata de proporcionar la solución correcta en el ordenamiento jurídico para los casos futuros. Ese es el ius constitutionis, que incluye la unificación jurisprudencial. En el recurso de casación por unificación de doctrina no basta con que el Tribunal Supremo piense que la sentencia recurrida está equivocada. Puede ocurrir que pienses que la sentencia recurrida está equivocada, pero como no hay una sentencia de contraste idónea, adquiere firmeza una sentencia que en realidad no es correcta, pero no se ha conseguido superar el presupuesto procesal de contradicción. El presupuesto procesal de contradicción es como una puerta que te permite entrar dentro del Tribunal Supremo, un registro para entrar. Entonces, en realidad, la función principal es la unificación. O sea, cuando hay contradicción entre dos TSJs o de un TSJ con el Tribunal Supremo es cuando interviene el recurso de casación. Hace un par de años hice un estudio minucioso porque llegamos a tener vacantes la mitad de las plazas y intenté determinar el alcance del problema y determiné que la tasa de admisión de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo es en el recurso de casación unificadora del 15,33%. O sea, de cada 100 recursos de casación se inadmiten 85 y se admiten 15. ¿Por qué? Pues la razón es la pirámide. Bueno, actualmente ya hay 400 juzgados de lo social. Son datos del 2023, de la memoria del Consejo del año 2023, pero ya hay 400. En la base hay 400 juzgados de lo social. Hay 177 en la Sala de Salud Social y 3 en la Audiencia Nacional y 3 en la Sala Cuarta cuando está la plantilla completa. Y aquí está el problema. En los juzgados de lo social hay unas 140.000 sentencias al año. Los TSJs un poquito menos de 50.000, han llegado a 50.000 en algún año. Y nosotros podemos dictar pues unos 1.000 recursos. La única forma de evitar el colapso, que sería un daño irreparable para el Estado de Derecho, que la Sala Cuarta colapsase, es con el rigor en el presupuesto procesal de contradicción. Bien. ¿Y cómo se ha articulado desde que se instituyó? Pues buscando contradicciones concretas. No basta con que haya una contradicción abstracta de doctrinas, hace falta que mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, concretamente iguales, se hayan intentado pronunciamientos contradictorios. El antiguo recurso de casación unificadora permitió que la Sala Cuarta pues, no se colapsara, pero yo creo que tenía defectos. Muchas sentencias repetitivas que no apartan nada, por ejemplo, las sentencias del complemento de maternidad por aportación demográfica, materias con gran trascendencia subjetiva o objetiva que no tienen acceso al Tribunal Supremo, por ejemplo, incapacidades permanentes o despidos disciplinarios con excepciones muy puntuales y
para mí el gran problema, lo que a mí realmente me preocupa. Hay juzgados de lo social que están señalando para 3 o 4 años vista. Y yo creo que eso es incompatible con el orden social, porque aquí se trata de un trabajador que está reclamando el salario que necesita para vivir él o su familia, o la prestación de la seguridad social que necesita para vivir él o su familia. Incluso se están señalando despidos a 3 años. Lo que quiere decir que por mucha carrera de seguro que tengas, como mucho va a cobrar 2 años de prestación y va a haber un año desde que acabe la prestación hasta que se celebra el juicio, aunque el despido sea nulo. Y hay una correlación entre la Sala Cuarta y los juzgados de lo social, porque un compañero decía que él calcula que si estuviéramos al día riguroso, el retraso de los juzgados de lo social disminuiría 1/3, porque en la fila de asuntos pendientes hay muchísimos asuntos repetitivos, de complemento de maternidad, por ejemplo. Cualquier sentencia novedosa del TJUE o cualquier reforma genera muchos pleitos repetitivos. Si la Sala Cuarta está al día y lo resuelve rápidamente, para empezar, el INS y el SEPE están obligados a acatar nuestro criterio y entonces esa litigiosidad disminuye. Si consiguiéramos poner al día la Sala Cuarta, disminuiría la litigiosidad de los juzgados de lo social y la tutela judicial efectiva sería mucho mayor. Bien, bueno, el principio de que la importancia de un alto tribunal es inversamente proporcional al número de sentencias que dicta. Para mí, el Tribunal Supremo más importante y poderoso del mundo, el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, dicta menos de 100 sentencias al año, entre todos, entre los 12. Hay años que dicta 40, otros 70. Nuestro TJUE dicta entre 350 y 450 y son 27 jueces. Nosotros, cuando éramos 7, dictábamos 1.300 al año. Y yo creo que el nuevo recurso de casación unificadora es un cambio esencial. Hay 3 formas de acceder a un alto tribunal. La primera, cuando la ley concreta los supuestos concretos en los que tienes acceso al Tribunal Supremo. Eso pasa ahora con el recurso de casación ordinario. Si ustedes tienen un despido colectivo ante la Sala Social de Aragón y no están de acuerdo, tienen derecho a acceder al Tribunal Supremo. Punto. Sin ningún otro requisito de presupuesto procesal de contradicción ni nada. El segundo es cuando quien decide quién accede al alto tribunal es el juez a quo, que es la cuestión prejudicial. El juez de abajo eleva una consulta. Hubo un anteproyecto de ley orgánica que lo propuso Interior, que cualquier juez de lo social, precisamente para esto, para poder dar una respuesta inmediata al Tribunal Supremo cuando hubiera una reforma legislativa que pudiera elevar una cuestión prejudicial al Tribunal Supremo, pero no salió adelante. Algo totalmente opuesto a nuestra tradición jurídica, ¿verdad? Y el tercero es el rito certiorari, que es cuando el legislador confía en su Tribunal Supremo y le da el poder de decidir qué asuntos concretos tienen la suficiente trascendencia subjetiva y objetiva como para justificar un pronunciamiento suyo, ¿vale? Solo hay en King's Bench, Inglaterra, y el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, que deniega casi todos los cercioraris y dicta menos de 100 sentencias al año. Hay unos criterios genéricos que son bastante concretos, más concretos, creo yo, que los 3 supuestos que ahora mismo establece el artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que define el interés casacional objetivo, que son pronunciamientos contradictorios, cuestiones importantes, en fin. Se ha aplicado, porque nosotros no tenemos nada que ver con el sistema del common law, ¿verdad? Se ha aplicado un sistema de hecho continental que fue Argentina por el retraso del Tribunal Supremo argentino. Se le concedió discreción para admitir los recursos que quisiera y, bueno, ha habido críticas muy importantes. Bueno, pues tenemos un nuevo recurso de casación unificadora que consiste en que ya no hay un solo requisito. Hay 2 requisitos acumulativos. Primero, el presupuesto procesal de contradicción. Es decir, hay que invocar una sentencia que en mérito de hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales haya dictado un pronunciamiento contrario. Pero es que además hace falta que concurra el interés casacional objetivo. Lo que pasa es que esto va a permitir que la Sala Cuarta interrelacione estos requisitos y pueda modular el requisito del presupuesto procesal de contradicción en función de las necesidades. Esto puede permitir que la Sala Cuarta del Supremo acabe con su retraso y se ponga al día, y eso puede ayudar a que los juzgados de lo social superen su retraso. Y, además, nos gustaría mucho cambiar cantidad por calidad. Menos sentencias, pero no tantas sentencias repetitivas que no aportan nada, sentencias que ocultan incluso las sentencias importantes, menos sentencias, pero más importantes. Bien. Claramente el 219.1 dice sentencias que fueran contradictorias siempre que la Sala Social aprecie interés casacional objetivo. La clave es que define el interés casacional objetivo con unos conceptos jurídicos indeterminados dotados de un gran nivel de indeterminación. Circunstancias que aconsejen un nuevo pronunciamiento de la Sala. Cuestión con trascendencia o proyección significativa o debate con relevancia para la formación de jurisprudencia. Basta con que ocurra uno. Si yo fuera abogado, intentaría
decir que concurren 2 o 3 para ver cuál de ellos convence al Tribunal Supremo para que lo admita. Bien. Tenemos doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Su interés casacional objetivo lleva ya un tiempo en funcionamiento y han hecho un esfuerzo enorme, con autos del Pleno, por ejemplo, para interpretarlo. ¿Cuál es el problema? El problema es los falsos amigos, instituciones que se llaman igual, pero que no tienen nada que ver, en mi opinión. Se llama igual interés casacional objetivo, pero ese es su interés casacional objetivo. Fíjense ustedes, son 9 supuestos distintos, algunos muy concretos. Y, curiosamente, en ellos la contradicción es uno de los 9 supuestos del interés casacional objetivo. Si les fijan, la anticuestiones sustancialmente iguales, contradictorio con otros órganos jurisdiccionales. Si se fijan en la C, parece de afectación general, afecta a un gran número de situaciones. Y lo más importante, en mi opinión, hay supuestos muy concretos, supuestos en los que no dejan margen de discrecionalidad para la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Bien, por ejemplo, en este auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo explica que concurre interés casacional objetivo porque hay una interpretación contradictoria con el Tribunal Supremo. En nuestro caso, no sería interés casacional objetivo, sino que sería presupuesto procesal de contradicción. ¿Vale? Bien. De esos 9 supuestos, por ejemplo, 2. Cuando resuelva un proceso en el que se impugnó directa o indirectamente una disposición de carácter general. Esto quiere decir que si ustedes impugnan un decreto autonómico, pues ya está. El recurso de casación se articularía por aquí, se está impugnando una disposición de carácter general, la Sala Tercera no tiene ningún margen de discrecionalidad para admitirlo o no. O cuando resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre administraciones públicas. Yo creo que aquí no hay ningún margen de discrecionalidad. En cambio, en los nuestros, pues los términos trascendencia y relevancia son sinónimos. El término proyección es parecido, aunque se tiende a interpretar que proyección es subjetiva, o sea, que afecta a muchos trabajadores o beneficiarios. Pero en realidad, entre trascendencia, relevancia y proyección, el verbo aconsejar, trascendencia, proyección y relevancia son muy inconcretos. No tenemos ni un solo supuesto concreto que imponga a la Sala Cuarta la admisión del recurso de casación unificadora. Yo creo que es distinto. De hecho, la Sala Tercera, lógicamente, en cuanto hay una enumeración muy prolongada, dice que es un numerus apertus, porque puede haber un supuesto que se le ha olvidado al legislador y que por su relevancia justifica, ¿verdad? Yo creo que esa discusión no hace falta en la Sala Cuarta, porque son conceptos tan indeterminados que hablar de numerus clausus apertus, si se puede introducir uno de los 3 supuestos, que tiene relevancia, la tiene, y si no, pues no la tiene. Y esto se ha trascendido en cuanto al error judicial. Claro, el requisito del error judicial de agotar las vías impugnatorias no opera cuando hay un problema de interés casacional objetivo y cuando lo que ha hecho ha sido inadmitir el recurso de casación por el ejercicio de una facultad discrecional. Bueno, lo tengo todo ahí explicado y me gustaría centrarme en el más importante. ¿Cuáles son los supuestos? Circunstancias que aconsejan un nuevo pronunciamiento de la Sala. Este supuesto es cuando ya ha habido un pronunciamiento anterior, ¿verdad? El tema ya está resuelto por al menos una sentencia del Tribunal Supremo y entonces lo que tiene que valorar es si está justificada una segunda o tercera sentencia sobre el mismo asunto. Si se fijan, por un lado, hay una causa de inadmisión, haberse desestimado en el fondo otros recursos y supuestos socialmente iguales, y por otro lado, una causa de interés casacional objetivo. Si concurren circunstancias que aconsejen un nuevo pronunciamiento de la Sala. Van a acabar con tortícolis los 2 de la mesa de la presidencia. Bien, ¿esto qué quiere decir? Si la sentencia recurrida es conforme con un pronunciamiento anterior del Tribunal Supremo, una causa de inadmisión. Providencia de inadmisión por una causa de inadmisión. ¿Vale? En definitiva, ya coincide, pues ya está. El problema es el contrario. Puede ser porque esa sentencia se ha dictado antes de que el Tribunal Supremo dicte su sentencia, por ejemplo, sobre el complemento de maternidad y siente un criterio jurisprudencial, o puede ser porque haya una sala social de un Tribunal Superior de Justicia que no esté de acuerdo y después de la sentencia del Tribunal Supremo dicte una sentencia en contra nuestra. Entonces tenemos una sentencia recurrida que es contraria a la doctrina del Tribunal Supremo, pero ya hemos sentado doctrina jurisprudencial. Entonces nos plantearemos el problema de qué hacemos, porque hay una sentencia injusta en la medida en que es contraria a la doctrina del Tribunal Supremo, pero ya hemos sentado doctrina jurisprudencial. Bien. Tendremos que estudiar en definitiva el problema, por un lado, que adquiere firmeza una sentencia contraria a la doctrina del Tribunal Supremo, por otro lado, el problema que tenemos ahora de reiteración de sentencias repetitivas que no aportan nada. Bueno, supuestos de este primer apartado A, cuando sea conveniente actualizar una doctrina jurisprudencial antigua, cuando sea necesario o conveniente
completar, aclarar o rectificar la doctrina jurisprudencial existente, o cuando los pronunciamientos de los tribunales inferiores evidencian la dificultad de la recepción de esta doctrina. Bien. También cuando tenemos una doctrina, pero hay una sentencia novedosa de un alto tribunal, Tribunal Constitucional, el TJUE, el TEDH, que la modifican. El segundo supuesto de interés casacional objetivo, si la cuestión posee una trascendencia o proyección significativa. Bien. Antes es cuando ya había habido una primera sentencia, aquí es cuando hay un asunto novedoso. ¿Está justificado que dictemos una sentencia o no? Bueno, la trascendencia puede ser subjetiva o objetiva, que sea muy importante para esas partes, el demandante y demandado, que sea muy importante para otros trabajadores, beneficiarios, empresarios. Se ha postulado, apliquemos la afectación general, la doctrina de la afectación general. Yo creo que no debemos aplicarla literalmente, incluso en cuanto a la afectación general, hemos sentado la doctrina de que cuando una sentencia del Tribunal Supremo declara que hay afectación general, esa declaración vincula en pleitos posteriores. Es decir, si, por ejemplo, en complemento de maternidad decimos que hay afectación general, a partir de ahora todos los TSJ tienen que aceptar que en el complemento de maternidad por aportación demográfica, cuando se discute la fecha efecto, hay afectación general. El interés casacional objetivo no, se refiere a cada caso concreto, son supuestos distintos. Bueno, y el tercero es incluso el más indeterminado. Si el debate presenta relevancia para la formación de la jurisprudencia. Parece un supuesto muy teórico. Desde luego que la jurisprudencia tiene que aspirar al principio de completitud, es decir, tiene que aspirar a que se aborden todas las controversias esenciales. Si se suscita una cuestión esencial que no se dio resultantes, permitiría completar su doctrina. Es una cláusula de cierre que nos da una gran discrecionalidad. Se ha postulado aplicar analógicamente lo que tiene el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se enfrentó al mismo problema que el Tribunal Supremo. Nuestro Tribunal Constitucional tiene una anomalía respecto de otros tribunales constitucionales europeos, y es que, además del recurso de inconstitucionalidad, es decir, además de examinar si las leyes son conformes con la Carta Magna, tiene un recurso de amparo. Cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con una sentencia firme puede recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. La razón histórica era la transición desde una carrera judicial predemocrática a una carrera judicial democrática. Pero eso generó una carga de trabajo enorme para el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional pues, estuvo promoviendo reformas hasta que finalmente pues, se introdujo un requisito adicional al recurso de amparo, que fue la especial trascendencia constitucional. Y a partir de ahora, el Tribunal Constitucional pues, ha descrito los supuestos en los que hay especial trascendencia constitucional. ¿Lo podemos aplicar a nuestro interés casacional objetivo? Ausencia de doctrina constitucional, conveniencia de aclarar doctrina, origen normativo, en fin, interpretación reiterada de un derecho fundamental. Es una propuesta que se ha hecho, insisto. No voy a concretar porque les he mandado el escrito. Les aviso, desde el 19 de mayo ya o se ajustan los requisitos de forma o van a inadmitir sus recursos, y para un abogado tiene que ser muy duro decirle a tu cliente que has perdido no porque el Tribunal Supremo entra a conocer del fondo y no te da la razón, sino porque el Tribunal Supremo considera que no cumples los requisitos formales. Tiene que ser un trago duro. Bueno, pues a partir del 19 de mayo, el 19 de mayo es la extensión de efectos, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1, es decir, los recursos de casación unificadora interpuestos contra sentencias dictadas después del 3 de abril del 2025, está explicado en el escrito, aunque no sé si hay una rata, es el 3 de abril, tienen ya que cumplir los requisitos formales del interés casacional, que son adicionales. En el escrito de preparación, además de los de antes, que es una exposición sucinta de la contradicción y invocar las sentencias de contraste, y ojo, en el escrito de interposición no puedes invocar una sentencia de contraste distinta de las que has invocado en el escrito de preparación, ¿vale? Además de esto, hay que incluir una exposición sucinta de las razones por las que la cuestión suscitada posee interés casacional objetivo. Atención, eso significa que con claridad en el escrito de preparación tiene que haber, 1, una exposición sucinta de la contradicción, 2, una cita de las sentencias contradictorias. Luego, no pasa nada por citar 5, porque entre esas 5, en el escrito de interposición pueden elegir una. Quiero decir, solo hay 10 días para presentar el escrito de preparación del recurso de casación unificadora, desde que te notifican la sentencia. Es poco tiempo.
Si en esos 10 días hábiles dudan ustedes si van finalmente a invocar como sentencia de contraste una u otra, no tienen más que citar las dos en el escrito de preparación y luego en el escrito de interposición eligen una, ¿de acuerdo? Y explicar sucintamente por qué. Y eso significa, en mi opinión, decir si es el 219.1a, b o c y explicar brevemente por qué consideran que tiene una trascendencia que justifica la intervención del Tribunal Supremo. Y en el escrito de interposición, la exposición argumentada de la concurrencia del interés casacional objetivo. Bien, lo que creo que haremos será aplicar al nuevo interés casacional objetivo los requisitos tradicionales. Si hemos exigido razonar de forma clara sobre la fundamentación, pues yo creo que habrá que especificar los supuestos que concurren y argumentar detalladamente por qué concurren en definitiva, por qué el asunto tiene una trascendencia subjetiva u objetiva tal que justifica que el Tribunal Supremo dicte una sentencia respecto del fondo. Bien, ¿por qué trasciende el asunto concreto y tiene relevancia? Hay 6 causas de inadmisión del recurso de casación para unificación de doctrina, 3 sin audiencia al recurrente, el incumplimiento de los ritos procesales para preparar e interponer el recurso, la carencia sobre unidad de objeto, la falta de contradicción entre las sentencias comparadas y 3 con audiencia al recurrente, falta de contenido casacional, haberse desestimado el fondo de otros recursos en supuestos sustancialmente iguales y la falta de interés casacional objetivo. Bien, en todo caso, ya no va a haber autos de inadmisión, sobre todo providencias sucintamente motivadas y, en la práctica, no sé si les ha notificado alguna providencia. Si no es así, ya les informo de que el contenido de la providencia en realidad lo que hace es explicar el núcleo de la argumentación. No concurre el requisito. Como ustedes saben, cuando se presenta un recurso de casación para unificación de doctrina y se inicia un trámite de inadmisión, bueno, pues en estos casos concretos, los que he dicho, pues lo que hace es, se da audiencia a la parte. Entonces, lo que estamos haciendo es providencias de inadmisión en las que después de la audiencia explicamos, concurre esta causa de inadmisión, que es, por ejemplo, el incumplimiento de los ritos formales, la parte recurrente ha hecho alegaciones, las alegaciones no han desvirtuado estas razones y, en consecuencia, providencia de inadmisión que no es susceptible de recurso. Bien, la motivación tiene que ser sucinta, pero tiene que ser suficiente. Ustedes tienen derecho a saber por qué se inadmite su recurso de casación. Bueno, inadmitir por providencia. Esto es también una herencia del Tribunal Constitucional, de los problemas que tuvo con el amparo. Inicialmente, los recursos de amparo se inadmitían mediante un acuerdo de inadmisión. Luego, con providencia de inadmisión, si había unanimidad, o auto si no había unanimidad, para que se pudieran hacer votos particulares, y ahora providencia de inadmisión en todo caso a la que se pueden hacer votos particulares. Nuestras providencias de inadmisión permiten el voto particular. Bien, tiene que ser una motivación sucinta pero suficiente y puede haber votos particulares. Hay un problema con el recurso de casación unificador del Ministerio Fiscal, porque el legislador detectó el problema que había, pues por ejemplo, durante muchos años no hubo sentencias en materia de despidos disciplinarios y llegó a haber un momento en que era un problema. Por ejemplo, no habrá contradicción concreta porque los matices son importantes, pero había diferencias doctrinales. Había salas de lo social que en los hurtos aplicaban la doctrina gradualista y había salas de lo social que en los hurtos cometidos por trabajadores no aplicaban la doctrina gradualista, ¿vale? O sea, aunque fuese poca cantidad, como había quebrantado la buena fe contractual, el despido disciplinario era procedente. Entonces, como no había sentencias posteriores a la reforma de 1990, lo que hacían las salas de lo social era citar sentencias del TSJ históricas. Llegó un momento en que, claro, dictar sentencias de la sala social del Tribunal Supremo de los años 80 era un lapso histórico muy importante. Bien, la Sala Cuarta pudo dictar algunas sentencias puntuales en materia de despido disciplinario, pero eran sentencias puntuales. Con la finalidad de que se pudieran interponer recursos, aunque no hubiera presupuesto procesal de contradicción y que no hubiera zonas oscuras, es decir, materias enteras que quedaban fuera del control casacional del Tribunal Supremo, se le concedió una legitimación especial al Ministerio Fiscal en el artículo 219.3. El problema es que la Ley Orgánica 1 del 2025, al mismo tiempo que amplía la legitimación del Ministerio Fiscal y facilita el recurso, ha suprimido dos cosas esenciales. Primero, la tramitación.
había antes una tramitación regulada y ha desaparecido. Y segundo, muy importante, si afecta a las situaciones jurídicas particulares. Es decir, estamos hablando de un procedimiento en el que el Ministerio Fiscal no es parte, pero aunque no sea parte procesal y no tenga un interés concreto, en algún momento detecta que hay una sentencia, un TSJ, que piensa que es contrario al derecho y entonces interpone su propio recurso de casación unificadora sin el presupuesto procesal de contradicción. Antes de la Ley Orgánica 1 de 2025 se preveía que la parte podía solicitar que afectase a situación jurídica particular. Es decir, que si estimamos el recurso del Ministerio Fiscal se beneficiase de esa sentencia estimatoria. Eso ha desaparecido. Pensábamos que era una errata, pero no se ha subsanado con la corrección de errores. La Ley Orgánica ya no está expresamente previsto, lo que va a plantear problemas, claro. Cuando el Ministerio Fiscal interponga un recurso del artículo 219.3 y sea un asunto, por ejemplo, de cientos de miles de euros, un recargo de prestaciones, al no estar previsto expresamente, si afecta a las situaciones concretas o no afecta. Sí que ha aumentado las posibilidades del Ministerio Fiscal de recurrir. Antes eran requisitos acumulativos, claramente decía y. Para que interpusiera el recurso del Ministerio Fiscal hacía falta que fueran normas recientes, de menos de 5 años, y que todavía no hubiera resoluciones idóneas. Ahora no. Ahora son 5 supuestos distintos cuando sean normas recientes, de menos de 5 años, cuando no existan resoluciones suficientes idóneas, uno completamente distinto del anterior, o cuando presente interés casacional objetivo. La diferencia es que no son 2 requisitos acumulativos, ¿verdad? No es un requisito de presupuesto de contradicción y además interés casacional objetivo como la parte, sino solo interés casacional objetivo. La verdad es que exigir 2 requisitos acumulativos cuando el interés casacional objetivo está definido en unos términos tan genéricos, a mí me causa perplejidad. Porque si realmente permites que el Tribunal Supremo goce de una discrecionalidad muy grande a la hora de admitir el recurso, cuando tenga relevancia, cuando tenga proyección, ¿realmente hace falta exigir además el presupuesto procesal de contradicción, de forma que hay asuntos que al Tribunal Supremo le parezcan muy importantes, pero como para nada hay una sentencia de contraste, sea imposible resolverlos? Esto lo puede evitar el Ministerio Fiscal porque puede recurrir solo con ello. Bueno, el Tribunal Supremo tiene la intención de dictar a la mayor brevedad una sentencia del Pleno o unas sentencias del Pleno, ilustrando acerca de los actos formales y el alcance del interés casacional objetivo. Bueno, y ahora hablemos del presupuesto procesal de contradicción. Intento explicar un poco las novedades y el otro gran filtro de acceso al Tribunal Supremo. La sentencia del contraste solo puede ser de estos tribunales. Si es del Tribunal de Derechos Humanos, tiene que ser de tutela de derechos fundamentales. Si es del TJUE, de Derecho de la Unión, no puede ser Audiencia Nacional, no pueden ser otras salas del Tribunal Supremo de los TSJ, no puede ser un juzgado social. Y hemos dicho en auto del 2017 que el Comité Europeo de Derechos Sociales no es un órgano jurisdiccional y en consecuencia no se pueden invocar efectos de contraste. Bien, tiene que haber pronunciamientos distintos entre las sentencias recurridas, es decir, aunque haya un párrafo de la sentencia de contraste que apoye tu tesis, si al final de todo los pronunciamientos son coincidentes, por ejemplo, si tanto la sentencia recurrida como la sentencia de contraste declaran improcedente el despido, entonces la sentencia de contraste no será idónea. Es necesario que haya una igualdad sustancial en el debate jurídico, con lo cual, si los debates son distintos, no concurre, tampoco si una sentencia y uno el problema mientras la otra lo resuelve, y si hay varios puntos de conflicto, basta con que concurra uno de ellos siempre que trascienda al fallo. Bien. El juicio de contradicción se tiene que basar en los hechos probados de instancia, con las revisiones fácticas. Rechazamos de plano la petición de principio, que consiste en que se construya el recurso sobre la base de unas previsiones fácticas distintas a las que declara aprobadas y, bueno, no se refiere a los fundamentos de las sentencias comparadas, sino a los argumentos de las partes. Esto quiere decir que si el debate suscitado en suplicación en la sentencia recurrida y el debate suscitado en suplicación en la sentencia de contraste son idénticos, aunque el fundamento de una sentencia se apoye en un punto y el de contraste en otro, concurrirá a contradicción. Vamos a ver. Desde dentro del sistema llevo, insisto, unas 750 sentencias de casación unificadora y más de 2.000 autos de inadmisión en este tiempo. Yo, ¿cómo lo haría? Bueno, lo primero, como solo hay 10 días hábiles desde que notifican la sentencia que te da el disgusto, has perdido, hasta que tienes que presentar el escrito de preparación,
yo creo que en un asunto relevante, yo creo que habría que tener ya preparado o ideado básicamente el recurso de casación unificadora ya durante el debate. Durante el debate, yo creo que un buen abogado tiene que conocer las sentencias favorables y las sentencias contrarias y tiene que tener preparadas las sentencias favorables y pensar cuál es la más idónea, la más parecida a la sentencia recurrida a efectos de invocarla como presupuesto procesal de contradicción. Luego, yo no lo he hecho porque, bueno, yo tengo curiosamente un libro técnica del recurso de suplicación y tal, y vamos a sacar otra edición, pero no he hecho un libro de técnica del recurso de casación unificadora, pero sí que hay patrones, es decir, hay materias, sobre todo procesales, en las que hay sentencias del Tribunal Supremo que han apreciado la contradicción en congruencia omisiva, en congruencia por exceso. Eso es un modelo que te sirve para facilitar el acceso al Tribunal Supremo, adaptándose a pautas de recursos de casación anteriores en los que se ha apreciado la contradicción. En cuanto a la redacción del escrito, ya he dicho al principio lo importante que es el sesgo de primera impresión, hacer hincapié en que la clave es explicar con tus propias palabras, por favor, el copia-pega no sirve, cuál es el debate de la sentencia recurrida, cuáles son los hechos de la sentencia recurrida, cuáles son los hechos de la sentencia en contraste, insisto, con tus propias palabras, y explicar por qué son contradictorios. A continuación, lo mismo con los fundamentos de derecho y a continuación, lo mismo con las pretensiones. En positivo y en negativo. En positivo, explicar por qué los datos esenciales son sustancialmente iguales. En negativo, explicar por qué las discrepancias que necesariamente va a haber no son relevantes para dejar sin efecto el presupuesto procesal de contradicción, ¿verdad? Yo iría por ahí. Bueno, llevo ya 41 minutos y está estudiado que la concentración aguanta 40-45 minutos y luego se hunde. Bueno, les mandé un texto escrito y el PowerPoint. La contradicción a fortiori es cuando la sentencia de contraste admite el supuesto con una afirmación fáctica que tiene menos fuerza. Un ejemplo para que lo vean, caso real, en la sentencia de referencia declaraba que la sentencia de contraste declaraba que había violencia de género por la mera existencia de una denuncia penal previa a la separación, aunque en la sentencia afirmaba que no se prueba la conducta injuriosa. Con esto dijo que había violencia de género. En la sentencia recurrida negaba la violencia de género cuando se declaraba probado que la demandante había venido sufriendo amenazas e insultos. Pues esto es una contradicción a fortiori. Si en la sentencia de referencia, con mucho menos apreciaba la violencia de género, lo tenía que haber hecho. Bueno, está explicado, no se permiten cuestiones nuevas. En materia procesal hay un acuerdo no jurisdiccional muy interesante, se admite en resolución judicial, está en las materias en las que difícilmente concurre contradicción. Insisto, los altos tribunales permiten un menor rigor en la exigencia de contradicción para alcanzar el Tribunal Supremo. Bien, bueno, tiene que ser una sentencia viva, que no haya sido revocada o anulada, tiene que ser una sentencia firme. Sentencia firme significa que la sentencia de contraste tiene que haber adquirido firmeza antes del último día del plazo de interposición del recurso de casación unificadora. Esto es un problema porque propicia el uso estratégico del recurso de casación unificadora. Y eso favorece la desigualdad entre las partes. Por ejemplo, una gran empresa, Telefónica, tiene a cientos de trabajadores reclamando un complemento, ¿vale? Y en las sentencias en las que Telefónica pierda, si Telefónica no recurre, adquirirá firmeza inmediatamente y se podrá invocar como sentencia de contraste en los pleitos futuros. En cambio, si Telefónica recurre, aun cuando no haya claramente una sentencia de contraste, eso significa que a lo mejor durante año y medio se va a retrasar la firmeza de esa sentencia, con lo cual no habrá una sentencia firme para que puedan invocar la de contradicción los trabajadores que hayan perdido la otra mitad de pleitos. Esto es una desigualdad porque, claro, el INS, el SEPE, las grandes empresas tienen una visión de conjunto que les permite un uso estratégico mucho más que un trabajador individual que no tiene ningún interés individual en recurrir o no recurrir con una finalidad estratégica. Es una desigualdad generada por el interés casacional objetivo. Bueno, la sentencia de contraste debe examinar al fondo. Por favor, aunque les guste, no citen sentencias a falta de contradicción. Hay una sentencia del Pleno mía, por ejemplo, que dice que hay que pasar, trascender de la tesis subjetiva a la subjetiva en la ceguera, porque
no basta con que tenga una disminución de la agudeza visual inferior al 0,1, sino que hay que acreditar que necesita la asistencia de terceras personas. Como muy bien sabe Rosa, esa sentencia no se puede invocar porque después de tanto escribir, al final no hay contradicción, con lo cual, si invocan esa sentencia, por favor, invoquen la otra, la de Mariluz García Paredes, que esa resuelve el fondo y esa es la que sí que sirve a efectos de contradicción. Bien, la competencia funcional se examina de fondo, con lo cual no concurren estos requisitos. Y bueno, aquí están los requisitos formales. Descomposición artificial de la controversia. Bueno, pues hay abogados que hábilmente, para facilitar la posibilidad de que se admita el recurso de casación unificadora, lo que hacen es una única controversia, la explican de diferentes maneras, para así, en cada una de ellas, invocar una sentencia de contraste distinto y aumentar las posibilidades de que en alguna de ellas se aprecie la contradicción. El Tribunal Supremo, cuando lo detecta, lo que hace es, le pide que invoque una única sentencia de contraste y si no lo hace, se coge la más moderna. Bien. Explico en definitiva la comparación hechos, objetos, por favor sin copia-pega, tanto en positivo, identidad de supuestos, en negativo porque no son relevantes las diferencias, la exposición argumentada de la concurrencia, del interés casacional y la infracción legal. Cuando ustedes consiguen entrar, o sea, cuando superan el filtro del presupuesto procesal de contradicción y del interés casacional objetivo, ya es un recurso de casación. Son los motivos del artículo 207, excepto C, la revisión fáctica, porque claro, los hechos ya están determinados, la sentencia recurrida del contraste, pero en los demás es un recurso de casación con los motivos del 207, infracción procedimental, falta de competencia, infracción de normas sustantivas, en fin, y se tiene que razonar la pertinencia y fundamentación de cada uno de los motivos. Bueno, en la impugnación, por supuesto, pues en su caso, alegar que puede ocurrir que no se dicte una autoinadmisión. Cuando digo que históricamente se admiten el 15% de los recursos de casación unificadora, eso no quiere decir que ese 15% acabe en sentencia. Luego, a veces, al dictar sentencia, examinas el asunto en profundidad y compruebas, por ejemplo, que realmente no concurría el presupuesto de contradicción. Entonces, hay una causa de inadmisión, falta del presupuesto procesal de contradicción, que se convierte en causa de desestimación definitiva. Alegar los incumplimientos que hay, las alegaciones subsidiarias, que no se puede alegar la prescripción, combatir los argumentos. En fin, pues muchas gracias y espero que les haya sido útil. Ahora, ¿no? Vale. Muchas gracias, Juan. Siempre es una delicia escucharte y además, para los que nos dedicamos a esto, aprendemos mucho y nos tenemos que poner mucho las pilas para poder no pasar por el filtro que estabas comentando. No sé si tenéis alguna cuestión. A mí sí me gustaría que me dieses tu opinión al respecto de ese filtro de interés casacional objetivo. Yo no sé si restringe, refuerza o disuade el que podamos acceder a la casación. ¿Qué crees? ¿O los tres? Ahora mismo lo que hay es una inconcreción. No sabemos exactamente cómo se va a definir porque el interés casacional de la sala primera o el interés casacional objetivo de la sala tercera, que ya han definido criterios, yo creo que no sirven para nosotros. Yo creo que la voluntad del legislador es que solo accedan al Tribunal Supremo los asuntos que tengan relevancia subjetiva y objetiva, los asuntos que por su importancia justifiquen la intervención del Tribunal Supremo con una finalidad, claramente, esta reforma de ayudar a superar el retraso del Tribunal Supremo. Y sí, ya antes el presupuesto procesal de la contradicción parecía una montaña, ¿no? Y bueno, lo que les digo es que, ya saben, la sala social del TSJ de Aragón, la mitad se renueva en unos meses. Dos magistrados con una enorme experiencia y pues muy buenos, María José Hernández y José Enrique Mora Mateo, pues se van. Hay una renovación de la mitad de la sala y les propongo que estén preparados y que, bueno, si se estudian el recurso de casación unificadora con cuidado, yo creo que la esencia no...
Vamos a hacer un esfuerzo importante para sentar criterios, pero estas famosas enumeraciones que hacemos los órganos judiciales, estableceremos criterios pues como ha hecho el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, pero al final lo que quedará es eso, la relevancia subjetiva y objetiva que determine si el asunto, pues su importancia justifica el acceso al Tribunal Supremo. Yo espero que funcione muy bien y espero que nos permita cambiar cantidad por calidad, porque, anécdota real, una jueza de lo social de Madrid me preguntó: oye, Juan, a ver si resolvéis el debate jurídico, que lo tenemos mucho en los juzgados de lo social, una jueza de lo social buena de Madrid. Cuando un trabajador concatena contratos temporales con la administración pública y finalmente un contrato de interinidad por vacante que se prolonga más de 3 años, sale a la plaza a una convocatoria pública, participa, no la consigue y extingue el contrato. Pero unos días después, la misma Comunidad Autónoma de Madrid la vuelve a contratar. ¿Eso es un despido o no es un despido? Y le dije, pero si lo hemos resuelto, si yo fui el ponente. ¿Qué es lo que pasa? Que cientos de sentencias repetitivas de falta de contradicción, de incumplimiento de requisitos formales, igual que hay una ley económica que dice que la moneda mala elimina la moneda buena, las sentencias que no aportan nada ocultan las sentencias buenas y perjudican el funcionamiento de todos. Y yo creo que esa reforma permite eso, cambiar cantidad por calidad. Ese es el objetivo. Gracias. ¿Alguna cuestión que queráis preguntar? Parece que no, que está claro. Pues entonces damos por concluida la sesión de hoy y mañana nos vemos a las 9. Buenas tardes. Muchas gracias.